muy probable que muchos de ustedes no estén enterados, pero hoy en día nos encontramos involucrados de lleno en una celebración que tiene, en principio, un carácter religioso, pero que abarca aspectos históricos, científicos, artísticos, sin parangón en México. Es una ocasión señaladísima, Padre Bruno, la que estamos conmemorando hoy aquí en México, en la iglesia de Santo Domingo, en el centro histórico, dado que pues hace cientos de años la Orden de los Predicadores vio la luz allá en Europa como creación de Santo Domingo de Guzmán. La Orden de los Predicadores ha dejado una huella, una impronta muy clara en la historia de nuestro país, y creo entonces que es motivo de celebración también para nosotros estos cientos de años que tiene la Orden. Pero, ¿quién mejor que usted, Padre Bruno, que es el maestro de la Orden de los Padres Predicadores Dominicos, que nos explique el significado de lo que estamos conmemorando en este día tan particular? Es un jubileo. Entonces, el jubileo es una oportunidad para recordar la memoria, la historia de una orden, pero como siempre, un jubileo es también una memoria actualizada, traer todas las cosas buenas de esta historia y tratar de imaginar cómo hoy ser fieles a esta historia. Ha de saber usted que en este 2015 se dio inicio al jubileo de la Orden Religiosa de los Padres Predicadores, los que comúnmente conocemos como los dominicos, que están empezando a conmemorar, fíjese usted, 800 años de existencia. Aquí en esta tierra de México, los primeros hermanos encontraron un asunto muy grave, muy importante. Es el asunto del encuentro del Evangelio con las culturas. Sí. Y también del Evangelio con las culturas indígenas aquí, pero también con las culturas de los españoles que vinieron aquí. Descubrieron que cuando una cultura viene a otro país, hay que no imponer su poder, hay que escuchar, hay que descubrir. Las Casas dijo esto de único modo. Dijo que con los indígenas hay que respetar la capacidad de amistad con ellos y de ellos con nosotros. Y desde la amistad entender cómo se podría dar el testimonio de la amistad de Dios. Ya se refirió usted a una figura fundamental tanto de la Orden de los Predicadores como de nuestra historia en México, Fray Bartolomé de las Casas, que pues desempeñó una labor no solo misionera, sino de entendimiento de la cultura prehispánica muy importante. Yo creo que la historia de la humanidad, si podemos hasta generalizar, cambió a partir de la controversia de Valladolid, ¿no? Sí, porque en este tiempo me parece que no podemos decir por la primera vez, pero de una manera fuerte, se podía decir que cuando se respeta la dignidad de cada uno de los seres humanos, se respeta la dignidad de la sociedad humana. Cuando no se respeta la dignidad de uno de los seres humanos, la dignidad de la sociedad humana no se respeta. Sí. Entonces, este mensaje fue muy importante. Y el mensaje de las Casas no fue solamente decir los indígenas tienen una dignidad, sino también todos tenemos la misma dignidad. Ah, claro. Entonces, si no se respete la dignidad de los indígenas, no se respete la dignidad de los conquistadores. Sí. Y eso es el mensaje de la salvación. No se puede salvar solo. Claro. Tan sencillo como que los indígenas son prójimo, ¿no?
En ese tiempo, a lo mejor había personas que pensaban que había que mirarlos aparte, ¿no? Sí. Y la gran aportación de las casas es, no, momento, son igualitos que nosotros. Igualitos. Y por este momento de hoy, este mensaje es muy actual. Sí, claro. En el mundo de hoy hay mucha gente que no tiene voz, que no cuentan para nada, para nadie. Sí. Parecen que el mundo globalizado podría seguir desarrollarse olvidando a ellos. Pero el mensaje de las casas para hoy es decir, no se puede. No se puede crear un mundo hoy olvidando los que no tienen voz. De ahí, padre, que es tan significativa la aportación y el apego que tiene la Orden de los Predicadores con los derechos humanos, ¿no? Es un asunto esencial, porque no se puede desarrollar un mundo nuevo con olvidados de este mundo. Sí. No se puede tener un pretexto de un progreso, de ser eficaz, si la condición es olvidar a los más frágiles. Sí, maestro, la orden, por lo que tengo entendido, tiene una presencia en 100 países, en los 5 continentes. Más o menos, sí. Sí, sí, más o menos. Ha sido una labor a través de los siglos que ha permitido esta gran presencia. Sí, pero tenemos dos caminos, ¿no? Podemos ser orgullosos de una presencia en todos los países, o podemos y tenemos, me parece, ser humildes, porque 100 países quiere decir 100 responsabilidades. La responsabilidad de juntar el destino de los predicadores con los pueblos de estos países. Sí. En ese sentido, maestro, le quería yo preguntar, ¿cuáles son los retos para la orden, si lo podemos poner así, un reto que está enfrentando? En esta vida que usted ha señalado de la globalización, de la modernidad, donde presenciamos avanzados procesos de secularización en las sociedades, donde aparecen otras formas de pensamiento, de convivencia, la orden tiene un... Me parece que el reto esencial es un paradoja, porque es por los predicadores, es hablar con los demás, hablar de Dios con los demás y dialogar con ellos, tener una conversación con ellos para buscar juntos a la verdad. Y después de un momento, con este camino de búsqueda y de amistad, hacer un paso detrás para dejar el espacio a la palabra de Dios. Ajá. En este mundo hay muchas palabras, muchos discursos, muchas mentiras también. Y es como una crisis de la palabra. Y el reto es decir, en todas estas palabras, en todo esto, hay uno que quería conversar contigo. Y este uno es la palabra. Un hermano en el siglo pasado decía que la orden de los predicadores quería ser la orden de los amigos de Dios. Y me gustaría que este año del jubileo sea... Ya no de los perros de Dios, maestro, como se decía, los dominicani. Sí, se dice así, pero los amigos de Dios sí, es mejor, ¿no? Es mucho mejor, porque sabe que nosotros vamos a llevar a la gente que nos ve el contenido de esto, pero aprovechando para ver la presencia de la orden en los años desde que llegaron los dominicos aquí en el virreinato y palpar su huella espiritual, pero también su huella material. Maestro, vamos a ir a los conventos dominicos, que son una belleza verdaderamente, desde aquí muy cerca en Tepoztlán hasta Santo Domingo de Oaxaca o Tlacochaguaya, que reúnen unas maravillas artísticas, son obras verdaderas, ¿no? Sí. Entonces estamos convocando para que México recuerde
esta impronta, esta huella que viene desde un personaje tan importante como nosotros, como Las Casas, y otros que aparecerán por ahí en el camino, y ver cómo convive México hoy en día con la orden de los predicadores. Sí, sabe usted, estas obras de arte que tenemos en muchos países en el mundo son un orgullo para nosotros, pero también nos llama la atención, porque los edificios no tienen que volver a ser ¿cómo decir?, un peso para no ir a encontrar a la gente. Entonces, es muy interesante en la región, por ejemplo, de Oaxaca. Tenemos, no sé, 30 o 40 conventos antiguos, ¿no? Pero no tenemos hermanos en todos estos sí. conventos. Pero es un signo. Sí, los hermanos, los frailes, vinieron para predicar. Y se pusieron en los caminos, sobre los caminos para ir. Y cuando hay que ir, hay que dejar para ir a encontrar. Lo más importante de la iglesia no es los edificios, es el cuerpo de Cristo. Sí, sí, sí. Es este cuerpo humano que tenemos, el cuerpo de la humanidad transfigurada por el amor de Dios. Entonces, las obras de arte tienen que recordarnos que en este tiempo los frailes trabajaron con el pueblo alrededor para hacer esto. Maestro, pues le agradezco muchísimo. Vamos ahora a tener una celebración muy solemne, muy concurrida también, en la que vamos a iniciar en México este periodo de jubileo con motivo de la fundación de la Orden allá en 1216. Padre, le agradezco muchísimo. Gracias. Padre, Gracias. Y bienvenido a México, Padre. Dios le bendiga.